Bienvenidos a un nuevo video, espero que les guste. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que ha surgido en los últimos días, pues vamos a hablar que el 2 de abril del 2025, el presidente Donald Trump anunciaba al mundo la imposición de aranceles a una variedad de países de todo el mundo. Esto sacudió la economía global. Para empezar, pues hay que aclarar qué es un arancel, y a un arancel se le conoce como un impuesto que se aplica a todos los bienes que son objeto de exportación o importación. En este caso, el presidente de los Estados Unidos ha impuesto estas cuotas a los países que le imponen estos impuestos a las importaciones que provienen de los Estados Unidos, algo que ha denominado como aranceles recíprocos. Esto quiere decir que si un país le impone aranceles a Estados Unidos, aranceles le impondrá los mismos a el país, aunque se ha visto que estos aranceles como tal no son recíprocos, ya que son mucho menores a los que estos países le imponen a Estados Unidos. Para contestar la pregunta por qué Donald Trump impuso estos aranceles, pues el presidente defendió estas medidas con la idea de reducir el déficit comercial que tiene el país con el resto del mundo. Según él, los países se han favorecido abusando del mercado estadounidense sin que las empresas estadounidenses gozaran de lo mismo en otros países. ¿Y a qué países le ha impuesto aranceles? Bueno, podemos comenzar con Colombia con un 10%, a Singapur con un 10%, a Turquía con un 10%, a Reino Unido con un 10%, a Chile con un 10%, a Brasil con un 10%, a Australia con un 10%, a República Democrática del Congo con un 11%, a Camerún con un 12%, a Guinea Ecuatorial con un 13%, a Chad con un 13%, a Nigeria con un 14%, a Venezuela con un 15%, a Noruega con un 16%, a Mozambique con un 18%, a Filipinas con un 18%, a Malawi con un 18%, a Nicaragua con un 19%, a Jordania con un 20%, a la Unión Europea con un 20%, a Nambia con un 21%, a Costa de Marfil con un 21%, a Vanuatu con un 23%, a Malasia con un 24%, a Japón con un 24%, a Brunei con un 24%, a Corea del Sur con un 26%, a Kazajistán con un 27%, a India con un 27%, a Túnez con un 28%, a Pakistán con un 30%, a Nauru con un 30%, a Argelia con un 30%, a Sudáfrica con un 31%, a Moldavia con un 31%, a Libia con un 31%, a Taiwán con un 32%, a Suiza con un 32%, a Indonesia con un 32%, a Fiji con un 32%, a Angola con un 32%, a Macedonia del Norte con un 33%, a China con un 34%, a Bosnia y Herzegovina con un 36%, a Tailandia con un 37%, a Liechtenstein con un 37%, a Bangladesh con un 37%, a Serbia con un 38%, a Guyana con un 38%, a Botsuana con un 38%, a Irak con un 39%, a Mauricio con un 40%, a Siria con un 41%, a las Islas Malvinas con un 42%, a Sri Lanka con un 44%, a Vietnam con un 46%, a Madagascar con un 47%, a Laos con un 48%, a Camboya con un 49% y por último el pequeño país africano Lesoto con un 50%. Pues al parecer fue un gran día que, pues, como lo llamó el presidente de los Estados Unidos, el Día de la Liberación estadounidense, que pues impuso aranceles a todo el mundo en un acto bastante interesante.
Pero en esto podemos encontrar a 2 países que llevan una relación con Estados Unidos muy de altos y bajos. ¿Qué pasó con México y Canadá? Bueno, México y Canadá quedaron protegidos por el TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Esto quiere decir que todo el comercio que está bajo este tratado en América del Norte no tendrá que enfrentarse a estos aranceles, dados que ya existía un libre mercado entre estos 3 países y por ende no tenían aranceles entre sí. Los aranceles, pues, son unas medidas proteccionistas que buscan traer el regreso de las fábricas a Estados Unidos. Sin embargo, también se debe tener en cuenta que actualmente las empresas les favorece fabricar en países como China, México o la India por las legislaciones flexibles y la mano de obra barata. Esto a la larga puede complicar a los bolsillos de los estadounidenses encareciendo productos, porque al final de cuenta estos precios más altos van a impactar a los bolsillos de los estadounidenses y tal vez en cierta medida a los demás del mundo. Es muy interesante también tomar en cuenta de que el país de la libertad y el libre mercado, pues ahora opte por estas medidas más proteccionistas y que solo daña la economía global, ya que algo que pues odian los inversionistas o el mercado, las bolsas, pues es la incertidumbre. Esto solo puede hacer crecer tensiones entre países, ya que pues una cosa que nos ha dado la globalización es el hecho de que los países ahora dependen unos de otros y eso ha favorecido a pues disipar tensiones que puedan subir o escalar a un conflicto armado. Podemos tener de ejemplo también que, Estados Unidos, como la primera potencia mundial, pudiera estar, en peligro, ya que, pues, todas estas tensiones que está generando con el resto del mundo están haciendo que los países volteen a ver a otros países. Podemos tomar el claro ejemplo de que hace unos días vimos cómo los ministros de comercio de Corea del Sur, de Japón y de China se reunían. Corea del Sur y Japón fueron siempre grandes aliados de Estados Unidos. Sin embargo, ahora por estos aranceles y estas políticas económicas han buscado, pues, tratar de establecer relaciones con China para, pues, favorecerse. Esto también a la larga solo puede deteriorar, la postura de Estados Unidos como, pues, la primera potencia mundial. Pero bueno, es muy interesante, la verdad, cómo se maneja el comercio internacional y la economía global, y cómo estos actos de un solo país pueden afectar al mundo, tiñendo de rojo a las mayores bolsas de valores del mundo. Pero bueno, espero que les haya gustado este video, este pequeño análisis, esta pequeña reflexión, donde pues solo podemos esperar a que se puedan reconsiderar algunas medidas, ya que el presidente Donald Trump mayormente utiliza estas medidas como un instrumento de negociación a favor de Estados Unidos, así que pues tal vez se logren acuerdos después con los países, esperemos que sea así. Y pues no olviden dejar sus opiniones y qué es lo que piensan de este día de liberación estadounidense. Es muy interesante y sinceramente espero que esto no escale a tensiones más grandes en entre los países, entre los pueblos. Bueno, pues no siendo más, me despido. Espero que les haya gustado el tema y no olviden dejar sus comentarios.